A continuación, el mensaje presentado por el pastor Carlos Figueroa. Hay un concepto en la Escritura que podemos resumir como administración delegada. Cristo tiene administración delegada en muchas personas que trabajan en la obra de Dios, y por esa administración delegada Dios hace responsables a estos hijos y demanda el buen cumplimiento de las labores que les han sido encomendadas. Vamos a compartir acerca de administración delegada y nos vamos a apoyar en el Evangelio según San Lucas capítulo 12. Leemos desde el versículo 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque enseguida le abran. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los halla así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Amén. Hasta aquí la lectura en el Evangelio según San Lucas capítulo 12. Vamos a compartir sobre la administración delegada que Jesucristo ha entregado a siervos en este mundo bajo responsabilidad, y que Él va a juzgar las obras que nosotros hagamos, y conforme a nuestras obras en el reino va a entregarnos uno u otro galardón. Dios nos hace responsables por la administración delegada. Les voy a invitar a que oremos delante del Señor y nos presentemos para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en esta hora en el entendimiento, en el discernimiento de su palabra. Aquí no importa, no interesa tanto un discurso de hombre, lo que importa es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y por ello vamos a presentarnos en oración para disponer nuestro corazón, para que Él hable a nuestras vidas, para que no sea algo humano, sino que venga de Dios para nosotros, para que el Espíritu Santo dé testimonio en nuestro espíritu y nos guíe a toda verdad. Dios poderoso, vamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y queremos pedirte que hables a nuestro interior a través del Espíritu Santo con total claridad para entender y discernir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para comprender lo que tú tienes para nosotros. Que no pase esta bendición de nuestra vida sin que la entendamos y la recibamos conforme a tu propósito. Muchas gracias, Padre. Amén. Nosotros tenemos que ser buenos administradores al servicio de Dios. Y vamos a ver las cosas que deben estar presentes en un buen administrador o mayordomo de las cosas santas de Dios. Un buen mayordomo, en primer lugar, tiene claros sus deberes y los cumple.
En Lucas capítulo 12, versículo 35, está una declaración de Jesús en que dice: «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Cuando dice lámparas encendidas, nos está demandando que estemos alertas, pendientes de las cosas que ocurren y estar preparados para recibir a Cristo y para estar en el encuentro con Él. Preparados, estar en santidad, consagrados, firmes para el encuentro con Cristo. Y además dice: ceñidos vuestros lomos. Y esa parte, esa frase de ceñidos con vuestros lomos, cobra especial significado cuando consideramos, por ejemplo, Hechos capítulo 12, versículo 8, donde el ángel le dice: «Cíñete y átate tus sandalias», y lo hizo así, y el ángel le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». El ceñirse en esos años se asociaba también con el atar las sandalias y el prepararse para un viaje. En este caso, cuando el Señor le dice: «Estén ceñidos vuestros lomos», les está diciendo a los administradores que tienen que estar preparados para el encuentro con Cristo y para partir en este viaje especial con Él, en que se junta con su iglesia y que tiene todo ese galardón para los que han sido fieles. El momento en que Cristo se reúne con su iglesia es algo para lo que la iglesia, sus mayordomos, deben estar preparados todos los días de su vida. En Lucas 12:42 dice: «Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre toda su familia, para que a tiempo les dé su ración?» Dios quiere que los mayordomos fieles y prudentes estén encargados de ministrar las cosas santas para la familia de Dios. Mayordomo es una palabra que viene del griego en este texto y se refiere a una morada donde se reparten las cosas santas. Es un distribuidor de la casa de Dios. Aquí tenemos una palabra compuesta que en la primera parte, oikos, se refiere a morada, y en la segunda parte, nomos, se refiere a repartir, es decir, a distribuir en la casa de Dios las cosas santas. Eso es lo que hace un mayordomo. Ese es un sello distintivo de los mayordomos en la casa de Dios. Y Dios ha delegado, Dios ha entregado la mayordomía, ha entregado los elementos para que sus hijos puedan honrar y glorificar su nombre en bendición para la iglesia. Dios a los mayordomos les ha instruido en su voluntad, les ha preparado para cumplir la voluntad de Dios y los ha vestido con la verdad en Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 14 leemos: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia». Ahí nos está motivando para que estemos ceñidos con la verdad y conforme a la Biblia. La verdad es Jesucristo. Él lo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la justificación que hemos recibido en Cristo, ya que su sangre en la cruz del monte Calvario nos limpia de todo pecado. La sangre derramada por Jesús es la que a nosotros nos permite acercarnos a Dios y vencer, ser victoriosos frente al pecado, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo a favor de nuestras vidas. El mayordomo entonces está vestido con la verdad en Cristo y además ha recibido al Espíritu Santo y siente el poder de Dios ardiendo en su corazón. Así como lo describían los discípulos cuando se encontraron con Cristo en Lucas 24:32. Y decía el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Ellos tenían un corazón que era sensible a la voz de Dios, y esta es una característica propia de todo siervo, de todo mayordomo, que está obedeciendo y administrando las cosas santas de Dios. El ser sensibles a la voz de Dios, el ser sensibles a su voz y estar dispuestos a hacer su voluntad, su propósito, son características propias
de los mayordomos. Los mayordomos entonces tienen la responsabilidad de dar alimento espiritual a la iglesia de Dios, y en esto no pueden ser descuidados, no pueden descuidar las cosas que Dios demanda de sus hijos. Dios ha señalado claramente que existe un grave peligro en caso que los mayordomos, los administradores, se aparten de la administración que Él está demandando. Desde el principio, la infidelidad de la humanidad le arrastra en el pecado y el pecado lo lleva a la condenación. Por eso es que Cristo Jesús pagó un alto precio en el Monte Calvario para rescatarnos de la perdición, para darnos la oportunidad de volver al encuentro y a la paz con Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 45 leemos que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí la Escritura señala claramente que si los cristianos lograron entender esa realidad en esa época, es porque Cristo Jesús les abrió el entendimiento, les mostró que Él tenía que pasar por esos sufrimientos y resucitar al tercer día, y que luego ellos tendrían que predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. El mayordomo conoce que la causa de la infidelidad es algo que merece un pago de parte de Dios, una sanción, y no es cosa que se pueda tomar a la ligera, por cuanto significó que Cristo tuvo que pagar el precio de morir y resucitar. Cristo tuvo que pagar un alto precio para que nosotros fuésemos rescatados de las consecuencias del pecado. Entonces los administradores, los mayordomos, deben estar conscientes que existe un grave peligro de no serle fiel a Dios. Él ha dispuesto todas las cosas para que sus hijos avancen en bendición sobre bendición, y los mayordomos, los administradores, tienen mayor responsabilidad de obedecer a su Señor. En Lucas 12:45, el Señor Jesús entrega la advertencia y dice: si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, ahí está señalando un siervo que empieza a pensar que la venida del Señor tarda y empieza a desviarse en sus propios propósitos, en sus propias banalidades, en su carnalidad, empieza a lastimar a las personas que debía cuidar, empieza a vivir en carnalidad. Si el siervo empieza a hacer esas cosas, si empieza a dar desenfreno a sus deseos carnales, Dios señala en Lucas 12:46, señala un juicio sobre esa vida y dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí Dios está señalando que esos siervos van a ser puestos junto a los incrédulos y que van a recibir parte en los castigos que están reservados para aquellos que no han recibido a Jesús. Incluso Dios destaca que el castigo para los siervos conocedores de su palabra y que vivieron en desobediencia va a ser mucho más fuerte que para aquellos que vivían en la ignorancia. En Lucas 12:48 leemos: pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, pero al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Entonces Dios está señalando que Él tiene una encomendación de funciones, pero que no pasa por alto cuando sus
obreros, sus siervos, son negligentes con sus mandamientos, sino que Él va a juzgar la obra de cada uno y va a tomar a aquellos que han sido infieles en sus caminos y conociendo exactamente su corazón, los va a sentenciar a tener parte con los incrédulos y sufrir los castigos que están reservados para las personas que han rechazado el Evangelio y el amor de Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ese castigo es severo. Dios tiene un castigo severo y no va a ser suficiente que una persona se pare delante de Él y diga, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos señales y milagros. El Señor Jesús conoce a aquellos que son fieles y a los que sean infieles simplemente los va a castigar como corresponde. A Él no lo van a engañar, a Él no le van a colocar adelante un título de obrero, de siervo, de pastor. Dios conoce la obra de cada uno y sabe lo que hacemos, sentimos y pensamos. Sabe si tenemos pecados por los cuales tenemos que arrepentirnos y sabe si nosotros estamos en condiciones verdaderas de ministrar delante de Él o si simplemente estamos en una careta, en una posición que a lo mejor engaña a otros, pero que a Él jamás lo va a engañar o confundir. Dios conoce a los que son verdaderamente obreros fieles y no va a pasar por alto a aquellos que simplemente viven en contra de sus propósitos. Dios va a demandar de los obreros, de los mayordomos, vidas consagradas para que puedan obedecer y recibir sus galardones. Si esas personas se apartan de su santo propósito, van a recibir la sanción que Él tiene preparada para los incrédulos. Un buen mayordomo será recompensado por Jesucristo. En Lucas 12:42 vemos que el Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí Dios está señalando que los que son mayordomos, administradores de las cosas santas del reino y que son verdaderamente de edificación, de bendición a la iglesia, esos van a ser obreros que van a recibir bendiciones de parte de Dios. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Dios quiere obreros que verdaderamente aporten a el reino y que sean de bendición para las vidas que se acogen bajo la cobertura de la iglesia y bajo la posición de autoridad de algunos siervos para recibir alimento espiritual. Dios quiere que su iglesia sea alimentada. Y Dios no se va a conformar si los obreros no hacen correctamente su parte. Dios quiere que los obreros obedezcan su voz y le den al pueblo el verdadero alimento, la verdadera bendición que Él ha preparado para sus vidas. El siervo, fiel y prudente, debe mantenerse velando y haciendo lo correcto. Debe mantenerse alerta en los propósitos de Dios, atento a las cosas santas y obedeciendo la voz de su Señor. Ese obrero, ese siervo, experimentará la alegría de encontrarse con Cristo. A él no lo va a sorprender Jesús cuando llegue. Él va a estar preparado en condiciones de recibir a su Señor y dar cuenta de la administración que Él le ha encomendado. Ese siervo recibirá la recompensa que Dios ha reservado para los victoriosos, así como lo señala el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo se ha ocupado muchas veces para evangelizar a las personas y tratar de ubicar a Cristo en el corazón del incrédulo.
Sin embargo, en el contexto en que es entregada esa palabra, está en el contexto de mensajes a la iglesia, y estamos hablando de la llamada de Cristo para que su pueblo entre y disfrute la cena de bodas del Cordero, la cena de comunión con Cristo Jesús. El Señor quiere que sus hijos sean buenos administradores y sean bendecidos con todas las grandezas y maravillas que Él ha preparado para los que son fieles a sus propósitos. Nosotros tenemos que ser verdaderos siervos de Dios, tenemos que cuidar el estar en condiciones de compartir las cosas santas de Él. Dios quiere buenos administradores, quiere buenos resultados dentro de su obra, quiere un avance concreto, efectivo, espiritual, de acuerdo a su santo propósito, y no simplemente que se lleve su nombre por algunos intereses equivocados. Dios quiere ser honrado y exaltado, y a nosotros nos corresponde participar activamente en ese proceso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, recoge una promesa de Cristo para las iglesias. Y dice así: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dios quiere recompensar a su iglesia, y ahí nosotros tenemos que tomar la posición correcta en este mundo, en la parte que nos ha correspondido administrar para gloria de Dios, para que su nombre sea enaltecido, para que su nombre sea glorificado, para que Él sea verdaderamente reconocido como el Dios de nuestras vidas, para que Dios sea exaltado por sus maravillas. A nosotros nos corresponde enaltecer el nombre de Dios con obras de justicia, con obras de bendición para esta sociedad. Dios no quiere simplemente mayordomos, obreros que se sirvan a sí mismos. Dios quiere obreros que sirvan a la iglesia para edificación, para fortalecimiento del cuerpo de Cristo en su santa voluntad. Le voy a invitar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos presentemos delante de Él con una oración a objeto de que esta palabra quede sellada en nuestro corazón para bendición de nuestras vidas. Dios amado, vamos a tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y queremos pedir, Señor, que esta palabra que hemos escuchado, que hemos recibido y que viene de ti, quede sellada en nuestros corazones, para que podamos vivir honrando y glorificando tu nombre como verdaderos administradores de tus cosas santas. Señor, en lo que tú nos has entregado para administrar, que podamos ser fieles, obedientes, veraces, representantes tuyos, que no andemos, Padre Celestial, posponiendo tus cosas santas por nuestros intereses privados. Exalta y glorifica tu nombre en estos tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nunca nos has desamparado. Decreta bendición sobre las vidas que están escuchando esta palabra. Bendice sus vidas, Señor. Ábrete paso en sus corazones. Ayúdeles a retener estos principios que tú tienes para sus vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue presentado por el pastor Carlos Figueroa.